agradecidos por su presencia. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para una sesión monográfica dedicada a la enfermedad de Alzheimer, y pronunciada por don Miguel Ángel Moya Molina, a mi izquierda. Miguel Ángel Moya es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Neurología por la Clínica Universitaria de Navarra. Él nació en Vitoria y sigue unido a esa ciudad, pero ha ido desarrollando una notable querencia por Andalucía, y no solo por la provincia de Cádiz, sino también por otras vecinas. De hecho, es hijo adoptivo de uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Granada, Lama. Llegó a Cádiz, en fin, y ocupó inicialmente la plaza de facultativo especialista de neurología del área sanitaria del campo de Gibraltar y posteriormente del Hospital Universitario Puerta del Mar, para acceder con posterioridad a la de jefe de servicio de neurología de este mismo hospital. Profesor asociado de Ciencias de la Salud del Departamento de Medicina y ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y actualmente forma parte del comité científico de la misma. Desde 2019 ocupa la plaza de director médico. ¿Qué hace un director médico hablando de Alzheimer? Bien, pues la gran fortuna que hemos tenido todos en el hospital es que la labor de gestión no le ha impedido mantener la actividad asistencial. Y en este sentido quiero destacar su impulso decidido por la implantación en nuestro centro y en la provincia del Código Ictus, una iniciativa que fue clave en el tratamiento precoz de los accidentes cerebrovasculares. De hecho, una noticia hoy en el periódico implica su impulso más allá de la propia actividad asistencial dentro del hospital y la necesidad de implicación de los farmacéuticos en esta labor, o el manejo interdisciplinar en consulta única de aquellos enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, junto con especialistas en respiratorio, especialistas en rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero donde disfrutan, y esto parece ser una marca de origen de la Clínica Universitaria de Pamplona, en los trastornos del movimiento y en concreto en la enfermedad de Parkinson y en otras enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Y aparte de sus conocimientos acerca de la misma, quiero destacar su implicación en la investigación de estas entidades, bien sea desde el Hospital Puerta del Mar, de un modo aislado, o formando parte de redes corporativas, entre las que destaco la Red Andaluza de Neurología, Neuroreca, uno de cuyos proyectos pioneros y del cual forma parte como coinvestigador principal el doctor Moya, precisamente el abordaje diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. Y hoy viene a hablarnos precisamente de una de ellas, la enfermedad de Alzheimer, trastorno degenerativo caracterizado por un deterioro cognitivo y conductual que interfiere significativamente en el funcionamiento social y laboral. Hace relativamente poco, el diagnóstico fue fundamentalmente clínico y radiológico. Recientemente, una serie de biomarcadores se están posicionando en el diagnóstico de esta enfermedad y de ellos nos va a hablar el doctor Moya. Su importancia en el diagnóstico precoz de la misma es importante como en la mayoría de las enfermedades, y más en un momento en el que comienzan a existir fármacos, a pesar de las dudas que actualmente generan, que actuarían sobre la base anatomopatológica, el depósito de amiloide de esta enfermedad, que intentan revertir o al menos lentificar este tipo de demencia. Don Miguel Moya tiene la palabra. Están todos allí. ¿Hay posibilidad de ponerme allí? No funciona. Bueno, pues nada, desde aquí me sentado. Desde abajo tampoco podría. Sí, que me encuentro muy lejos.
Sí, yo creo que se me puede... si no se oyera, yo grito, es que prefiero hacerlo desde aquí, porque me siento un poco... Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por la presentación y por la invitación, ¿no? Para mí es un verdadero honor poder contar lo que buenamente sé, un tema que, como bien dice el profesor Girón, me apasiona desde la época de residente, porque vi, ¿no? de las enseñanzas del profesor Martínez Laje, ¿no? una eminencia en enfermedad de Alzheimer y entre otras muchas cosas, ¿no? Recientemente fallecido. Pues, a mí me inculcó, ¿no? esa creencia por la enfermedad de Alzheimer, y además vivimos una época en la que se empezaba a conocer toda la fisiopatología de la enfermedad, que es lo que ha acabado dando pie pues, al conocimiento de los demás. El término demencia proviene del latín demens, que significa sin mente, de ausencia, mens, mente, y el sufijo vía condición y estado. Ya en el antiguo Egipto, el escriba Ptolomeo, en el año 2450 a.C., puso énfasis en las desventajas de llegar a edades avanzadas, ¿no? Describía qué penoso es el fin de un viejo, sus facultades intelectuales disminuyen y le resulta imposible acordarse de lo que sucedió ayer. Estamos hablando pues, de hace más de 4.000 años, ya esas penurias, ¿no? de la vejez empezaban a explicar. También el papiro de Eber, en el año 1500 a.C., presenta descripciones del deterioro senil y del alcoholismo. El uso de la palabra demencia se cree que fue hecho inicialmente por Aulus Celsus, que vivió entre el año 25 a.C. y el año 50 después de Cristo, en un tratado de medicina en el 30 a.C. Y fue Arateo de Capadocia el que introdujo un término que después se ha interpretado con el término de demencia senil. Este término saldrá varias veces a lo largo de la tarde. Arateo de Capadocia es un médico griego que vivió probablemente en la segunda mitad del siglo I, principio del siglo II, y escribió un tratado de medicina de unos 8 tomos, no todos se conservan, que se llamaba Sobre las causas y síntomas de las enfermedades. Describió varios trastornos neurológicos y mentales e identificó el deterioro cognitivo asociado a la edad como un fenómeno patológico diferente a la propia edad, no solo como un desgaste natural del envejecimiento, algo que ha estado muy en boga, ¿no? Las demencias es porque tenemos edad, o las demencias son procesos patológicos asociados a la edad o asociados a otro tipo de cosas. Pues fue el primero en que acuñó esta diferencia de patología asociada a la edad, y de ahí que esto luego haya dado pie al término de demencia senil. Además postuló que la locura senil era algo adquirido y no congénito, para distinguirlo, por ejemplo, de la idiotía o de los retrasos mentales conatales. Estableció, por tanto, la asociación entre envejecimiento y deterioro mental como una condición clínica reconocible y diferenciable de otros trastornos psiquiátricos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, pues la demencia y la locura y los trastornos psiquiátricos se confundieron, ¿no? De hecho, había quien consideraba que había determinadas sustancias en el cerebro que provocaban la locura, ¿no? Que llamaban la piedra de la locura, y esto se ha manifestado en varios cuadros, como por ejemplo este primero, ¿no? que está en el Museo del Prado, titulado El cirujano, donde se ve que le quieren extraer la piedra de la locura al enfermo, ¿no? Con una cara un poco sarcástica por parte del cirujano. O el del medio, del Bosco, también en el Museo del Prado, que se titula Extracción de la piedra de la locura, o en el de la derecha, un poco veniendo a decir que era la filosofía que imperaba en aquella época de extraer la piedra que provocaba la locura y la demencia. A finales del siglo XVIII es Philippe Pinel el que clasifica los trastornos mentales en 5 grupos principales, incluyendo la demencia. Según Pinel, la demencia se refería a un completo olvido de cualquier estado anterior, prejuicio de juicio, actos repetidos de extravagancia. Y retomó el término demencia senil, que ya se había puesto de manifiesto anteriormente, iniciando la visión actual de los síntomas predominantes asociados a la vejez. Además, Pinel se distinguió por humanizar a los trastornos mentales, es decir, fue un pionero en decir que las personas que padecen trastornos mentales debían ser dignificados, humanizados, y dedicó gran parte de su vida a que no fueran encarcelados o no fueran atados, y aquí se refleja en este cuadro
ambientado en Salpêtrière, que se titula Pinel sacando de las cadenas a los alienados. Dedicó gran parte de su vida a eso. Un discípulo de Pinel, Esquirol, Dominique Esquirol, diferenció la demencia de las condiciones congénitas y atribuyó la demencia senil al envejecimiento. No como proceso del envejecimiento, sino como asociada al envejecimiento, ¿no? Entidad asociada al envejecimiento, describiéndola como una enfermedad cerebral que comienza con debilidad de la memoria, especialmente la memoria reciente. Durante todo el siglo XIX, el concepto de demencia senil cobró mucha entidad, como esa demencia que aparece en personas que van cumpliendo años. Y en torno a los años 1880 surgieron preocupaciones por subdividir a la demencia no solo en una única entidad, sino en varias entidades. Y se distinguió en aquel entonces las demencias seniles de las demencias arterioscleróticas, entendiendo como la arteriosclerosis cerebral como un factor que también provocaba cuadros de demencia a determinadas edades. Y el siglo XIX también estuvo marcado por investigaciones que decían que efectivamente las demencias tenían que tener una etiología orgánico-cerebral y que no era solamente asociación de la propia vejez. Llegamos ya a Emil Kraepelin, que define la demencia precoz. Hasta ahora hemos hablado de demencia senil. Kraepelin introduce el término de demencia precoz, que hoy en día se sabe que se refería un poco más a la esquizofrenia, pero que la presenta también como una entidad única. Y ayudó a separar la demencia precoz de otras formas de demencia, contribuyendo a una mejor delimitación del concepto de demencia, ¿no? Aunque la demencia senil todavía se marcaba junto a psicosis y psicopatías. Llegamos al siglo XX y en el siglo XX aparecen ya las demencias asociadas a la neurosífilis. Yo recuerdo con el profesor Martínez Laje, que decía que cuando era residente, que se formó en París, en la Salpêtrière, que la inmensa mayoría de las demencias que veía eran demencias secundarias en neurosífilis. Además, es verdad que como la esperanza de vida era muy corta, realmente supera los 40 años, el término demencia senil fue perdiendo un poco de entidad, pues porque la gente no llegaba a vivir tantos años. Y cogió mucha fuerza el término de la arteriosclerosis cerebral, ¿no? Y todas las demencias eran atribuidas a la arteriosclerosis cerebral. De hecho, durante los dos primeros tercios del siglo XX, muchas demencias degenerativas se clasificaron bajo el término de arteriosclerosis cerebral. Y a los dementes se les conocía con el término popular de esclerosados. Esto bueno, es algo que todavía incluso a veces se escucha. Esto es por la arteriosclerosis cerebral. Y llegamos ya al medio de la cuestión. Llegamos a primero del siglo XX, a Alois Alzheimer y a la primera enferma en la que se describió la que hoy conocemos como la enfermedad de Alzheimer, que es Auguste Deter. Alois Alzheimer nació en 1864 en un pueblecito central de Alemania, una familia profundamente católica, y en el año 1883 comenzó su carrera de medicina, primero en Berlín y después se trasladó a la Universidad Julius Maximilian de Würzburg. Ahí estuvo otro año, posteriormente volvió a pedir traslado a la Universidad de Tubinga para volver a acabar su carrera en Würzburg, y ahí defendió su tesis doctoral, que como verán no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad que después escribió, porque se titulaba Sobre las glándulas ceruminosas del oído. Y ahí consiguió pues, la summa cum laude para la habilitación médica. Comenzó su carrera profesional en el año 1878 en el Hospital para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt, donde alcanzó la posición de jefe. El 25 de noviembre de 1901 ingresa una paciente llamada Auguste Deter, de 51 años, en este hospital, con un cuadro de problemas de comprensión y de memoria, así como afasia, desorientación, paranoias y un comportamiento impredecible y problemas psicosociales, con 51 años. Un cuadro atípico para la época. Unos meses después del ingreso de Auguste Deter, Alzheimer se va de Frankfurt a Múnich con su amigo Emil Kraepelin, donde le nombra director del laboratorio, pero está tan interesado en el caso de Auguste Deter que quiere seguirlo, ¿no? Y le van contando cómo Auguste Deter se va deteriorando, empieza a tener escaras por encamamiento, infecciones, pulmonía, hasta que en abril de 1906, poco después de cumplir 56 años, a los 5 años del ingreso, Auguste Deter fallece. Alzheimer pide que le envíen la autopsia, que describe como atrofia cerebral, arteriosclerosis, como no, de los vasos cerebrales pequeños, hidrocefalia, tanto externa como interna, neumonía y nefritis. Él no es que no estuviera conforme con la autopsia, pero pide que le manden muestras del cerebro y la analiza en Múnich con Kraepelin y describe por primera vez lo que hoy conocemos como patología Alzheimer.
que no es otra cosa que la presencia de una serie de placas, que él llama placas seniles, y una serie de ovillos de estructura neuropatológica, ovillos que él define como ovillos neurofibrilares. Claro, la investigación de Alzheimer llega en un contexto donde la diferenciación entre demencia senil y senilidad normal no se discutía. El hecho de que él describiera una demencia en una paciente de 51 años, esto pues no se encajó bien, ¿no? Fue algo nuevo y que además la visión francesa, que es la que predominaba en aquel entonces, pues era dominada por la teoría de la generación, al demostrar que la demencia afectaba también, afectaba sobre todo a personas mayores, y el hecho de que afectara a personas de mediana edad pues no encajaba. Tal es así que Alzheimer, en el 4 de noviembre de 1906, dio una conferencia sobre su caso que se titula Una nueva enfermedad grave característica de la corteza cerebral. La reacción de sus colegas pasó totalmente, causó gran desilusión. ¿Por qué? Ni hubo preguntas dignas de interés, y además los organizadores se negaron a imprimir la conferencia de Alzheimer en el informe de la sesión. De hecho, la referencia es, la única rezaba, señor Alzheimer, Múnich, acerca de un proceso patológico grave y peculiar de la corteza cerebral. No precisa resumen, ¿no? Los visionarios de lo que fue la enfermedad. Pasa un año, en 1907, Alzheimer se anima a publicar su caso, el caso de Auguste Deter, en una revista especializada, y coincide que en el hospital de Múnich, donde trabajaba con Kraepelin, aparecen 3 nuevos casos de demencia similar a la de Auguste Deter, con patología similar, y esto le lleva al jefe de Alzheimer, a Kraepelin, a convencerse de que realmente se trate de una entidad propia, ¿no? Y en 1910, en su tratado sobre manual de psiquiatría, ya incluye la enfermedad que describió Alzheimer, que ha pasado a la historia como la enfermedad de Alzheimer, en el tratado, ¿no? Sin embargo, Kraepelin dudaba si realmente era una forma severa o atípica de demencia senil o era un proceso diferente, independiente de la edad, ¿no? Aquí vemos cómo, pues en la descripción, habla de las demencias preseniles, está en alemán, esto me lo ha traducido ChatGPT, gracias a Dios, la demencia arteriosclerótica, y dentro de las demencias seniles la enfermedad descrita por Alzheimer, ¿no? Pero con estas dudas de si era una forma atípica de demencia senil o realmente era un proceso independiente. A partir de entonces, la enfermedad de Alzheimer, ya epónima, se utilizó para casos raros de demencia que ocurrieron en edad presenil. Durante muchos años, esto seguro que yo incluso lo he vivido también siendo residente, toda demencia que empezaba antes de los 65 años era una demencia presenil, y la que empezaba después era demencia senil, ¿no? Y todavía hay mucha gente mayor que el término de demencia senil no lo tiene abandonado, detrás que tiene una demencia senil. No obstante, Alzheimer insistía mucho en que la demencia senil podía darse en gente más joven, que no solamente tenía que ser una demencia presenil, sino que era un cuadro pues, atípico de esta demencia. La demencia o la dicotomía entre demencia presenil y demencia senil pues, persistió aproximadamente durante todo el siglo XX, hasta los años 70, en que empiezan a aparecer publicaciones donde demuestran que hay una relación entre la patología Alzheimer y la demencia mayor de 65 años. Y vienen a decir que la mayoría de las demencias después de los 65 años es debido a la enfermedad de Alzheimer. O sea, hemos pasado de una demencia rara presenil a en pocos años ser una de las mayores epidemias del mundo, la demencia por mucho más frecuente en el mundo. Y no hay más que ver el número de diagnósticos pues, desde los finales de los años 70 hasta el 2012, cómo se multiplicó casi por 500, porque evidentemente, bueno, pues el hecho de ser asociada a la edad es mucho más relevante que ser una demencia senil. La descripción esta que hizo Alzheimer de placas y ovillos, aun siendo una novedad, realmente no fue una novedad como tal, porque ya en el mismo año, Salomon Carter Fuller, que era un neurólogo que ejerció su carrera en Estados Unidos pero nació en Liberia, ya había descrito también la presencia de ovillos neurofibrilares en demencia senil. Sin embargo, no tuvo la relevancia que tuvo Alzheimer. Incluso años antes, en el año 1882, Paul Brock y George Marinesco también describieron patología muy parecida a la de Alzheimer, y en 1898 Relic observó la misma patología. Incluso en el mismo año que Alzheimer publicó su caso, en el 1907, Oscar Fischer también publicó un estudio donde identificaba las placas en 12 casos de demencia, como pueden ver, muy parecidas a los dibujos que tuvo Alzheimer en su enferma Auguste Deter. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer actualmente se considera la principal causa de demencia, y es una entidad clínico-patológica, caracterizada por la presencia de
placas amiloideas y ovillos neurofibrilares. Esto es lo que marca la enfermedad de Alzheimer. Como pueden comprobar, las placas que dibuja Alzheimer son muy parecidas a las que con nuevas técnicas de microscopía se ven en los cerebros con Alzheimer. E incluso los ovillos que dibuja Alzheimer son casi iguales a los ovillos que vemos en los cerebros con Alzheimer. ¿De qué están formadas las placas? Y voy entrando ya en el tema de los biomarcadores. Porque este descubrimiento, y perdónenme que me haya extendido un poco en la historia, pero es que ha sido clave el saber cuál es la patología de los cerebros con enfermedad de Alzheimer para entender los biomarcadores que hoy tenemos disponibles en la práctica clínica y que nos ha llevado al desarrollo de fármacos frente a la enfermedad de Alzheimer. Las placas amiloideas están formadas por un acúmulo del péptido beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares están formados por filamentos helicoidales de proteína tau hiperfosforilada. Para entender un poquito mejor los biomarcadores, voy a hacer algún comentario sobre el proceso del amiloide a nivel cerebral. Hay una proteína transmembrana que se llama la proteína precursora del amiloide, que es cortada por una serie de enzimas llamadas las secretasas de forma secuencial. Si inicialmente actúa la alfa-secretasa, después la gamma-secretasa, se produce una serie de péptidos de amiloide que son solubles y son eliminados. Eso es lo que se llama la vía no amiloidogénica. Si en un primer momento sobre la proteína precursora del amiloide actúa la beta-secretasa y después la gamma-secretasa, se genera una serie de péptidos, entre ellos el péptido A-beta-42, que es insoluble, que acaba agregando y provocando las placas que luego serán las que se depositen a nivel cortical. Esta es la que se llama la vía amiloidogénica. Señala aquí en la secretasa las presenilinas, que son unas enzimas del complejo beta-secretasa, que son las que marcan un poco los puntos de corte del amiloide. Y las señalo porque hay 3 genes que provocan una enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, que es la mutación del gen de la APP, del péptido del amiloide, y las mutaciones de los genes de la presenilina 1 y presenilina 2. Son mutaciones que provocan enfermedad de Alzheimer, con síntomas típicos, pero a unas edades muy tempranas. Y esto ha permitido estudiar mucho sobre la enfermedad. Y llama la atención que, siendo la enfermedad de Alzheimer una demencia eminentemente senil, el primer caso que está descrito sea una demencia que empezó a los 51 años. Y se publicó en el año 2013 en Lancet que Auguste Deter tenía una mutación de la presenilina 1. Por eso tenía una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Llama también la atención que, siendo la enfermedad de Alzheimer una enfermedad esporádica, menos del 1% de los casos son genéticos, pues curiosamente el primer caso fue un caso genético, ¿no? Paradojas que no todavía. Como les digo, la vía amiloidogénica provoca un aumento de proteína A-beta-42 en forma de monómeros que se asocian entre ellos. ¿Por qué se asocian? Pues debido al estrés oxidativo que puede haber en el espacio sináptico, debido a mecanismos de inflamación, debido, por ejemplo, a la presencia de apolipoproteína E4, que es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, por los motivos no muy bien aclarados, acaba agregándose, provocando oligómeros y acabando en la formación de placas, que son las que se depositan en el cerebro y las que se asume que son las que acaban provocando la sintomatología. Una vez ya aumentada la proteína beta-amiloide con las placas amiloideas, hay una serie de cambios a nivel cerebral que acaban provocando el desarrollo de la sintomatología. Como ya hemos comentado, la hiperfosforilación de la proteína tau, pero también fenómenos de inflamación, de más agregación de placas, de citotoxicidad, oxidación, que acaban provocando muerte neuronal, déficit de neurotransmisores y la sintomatología de Alzheimer. Esto es un dibujo de cómo la proteína tau, que es esencial para el citoesqueleto de las neuronas, acaba desmembrándose y también agregando, provocando los ovillos descritos en la página. Y además se sabe que estos cambios no son todos igual, sino que parece que el evento inicial de la enfermedad de Alzheimer es el depósito de A-beta-amiloide a nivel cortical. Posteriormente vendría ya la degeneración de la proteína tau, posteriormente ya vendría la atrofia cerebral secundaria a todos los cambios que hemos visto, y después ya vendrían los problemas de memoria y los problemas de funcionalidad. Y parece además que podemos detectar la presencia de beta-amiloide hasta 10 o 15 años antes de que aparezcan los síntomas. Como que la enfermedad es un continuo que empieza y poco a poco va desarrollando la patología a nivel cerebral, y cuando ya se desencadena la sintomatología, la carga lesional es bastante importante.
testigo, se considera la enfermedad de Alzheimer como un continuo, ¿no? Factores de riesgo, las alteraciones genéticas, acaban provocando esta alteración proteica, esta proteinopatía, que acaba de alguna manera pues, provocando la pérdida neuronal y la pérdida de memoria. Adelantando un poco los tratamientos, si fuéramos capaces de actuar sobre los genes, tendríamos una medicina preventiva. Si somos capaces de actuar sobre ese proceso patológico, tendríamos fármacos que son capaces de modificar la evolución de la natural de la enfermedad. Si actuamos solo ya cuando hay pérdida neuronal y síntomas, tendremos tratamiento sintomático, que es lo que actualmente tenemos, ¿no? Todos los anticolinesteráticos, mecilo, galantamina, ribastigmina, actúan a nivel ya de la sinapsis, aumentando la disponibilidad de acetilcolina, pero no tienen capacidad para mejorar la evolución natural de la enfermedad. Tal es así, han cobrado relevancia estos cambios anatomopatológicos que los biomarcadores se integraron dentro del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Yo recuerdo el residente con el doctor Martínez que decía: el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es clínico. Usted tiene que ver al enfermo, explorarlo y llegará al diagnóstico después de hacer la exploración complementaria para descartar que no sea una demencia vascular. Es clínico. Ya en el año 1998, la National Institute of Aging and Alzheimer Association incluyó los biomarcadores dentro del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y tal es así que en una revisión recientemente publicada en el año 2024 ya se tiran a la piscina, permítanme la expresión, en cuanto a los biomarcadores. ¿Por qué? Porque consideran, primero, que es necesario separar el síndrome clínico de la biología. Sí, por un lado, irá la patología y por otro lado va la sintomatología. La enfermedad de Alzheimer, dicen categóricamente, se define por su biología. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por hallazgos neuropatológicos únicos. Por tanto, la descripción del cambio neuropatológico de Alzheimer mediante biomarcadores es equivalente a diagnosticar la enfermedad. Es decir, la presencia de biomarcadores ya dicen: tiene usted una enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer existe en un continuo. Se manifiesta en la persona viva, primero con la aparición de biomarcadores centrales específicos de la enfermedad, incluso en personas asintomáticas. Los síntomas son un resultado del proceso de la enfermedad y no son necesarios para diagnosticar la enfermedad. Hemos cambiado el paradigma. Un diagnóstico clínico, es decir, la sintomatología no es importante. Aquí lo importante es que tenga el biomarcador positivo. No entro a defenderlo o no defenderlo, digo la situación. Luego, si quieren el debate, podemos discutir. Los individuos sin deterioro cognitivo, pero que tienen resultados de biomarcadores anormales, ya tienen la enfermedad. No están a riesgo de padecerla, sino que ya la tienen. Están a riesgo de desarrollar los síntomas, pero la enfermedad ya la tienen. Son muy categóricos en este sentido. De ahí la importancia y la trascendencia de los biomarcadores. Bueno, ¿qué biomarcadores son los que disponemos? Bueno, pues son los biomarcadores que van a reflejar la patología que hemos visto a nivel cerebral. Y podemos detectarlos, a día de hoy, hay más en investigación que luego comentaré, pero en líquido cefalorraquídeo o mediante técnicas de neuroimagen. También hay alguno en plasma, pero todavía que se está validando. Tenemos dentro de los biomarcadores los biomarcadores centrales, los que nos van a dar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y otros biomarcadores asociados. Dentro de los centrales hay unos más centrales, es decir, que son imprescindibles que estén para diagnosticar la enfermedad, y que son la detección de los niveles de A-beta-42 en líquido cefalorraquídeo. Los niveles de A-beta-42 están descendidos en enfermos de Alzheimer porque se asumen que están depositados en las placas. A nivel de neuroimagen podemos ver esa patología A-beta mediante los PET de amiloide. Hay trazadores, luego vemos alguna imagen, que son capaces de captar las placas y brillan. Entonces, tanto mediante líquido cefalorraquídeo, descenso de proteína beta-42 o marcadores de PET positivo en PET amiloide, ya serían diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, que es, como recordaba, el primer evento patológico en esos cerebros. Y según los nuevos criterios, ya al tener, si ahora cualquiera de nosotros decidiera hacerse una punción lumbar sin ningún síntoma y tener un descenso de la beta-42, pues le diríamos: tiene usted ya una enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, también dentro del núcleo central, también necesario sería pues la presencia de glucómenos de proteína tau fosforilada, ¿no? Como por ejemplo el 181, el 131, y marco el p-tau 217 porque este es un biomarcador que se está probando en plasma. Existe, por los datos preliminares, muy buena correlación entre los niveles de p-tau 217 y de beta-42.
A diferencia, la beta 42 que estaba reducida en líquido cefalorraquídeo, todos los marcadores de tau fosforilada están aumentados. La tau es un marcador de generación de destrucción neuronal, entonces se libera al espacio sináptico y a través del líquido cefalorraquídeo lo vemos aumentado. Por tanto, el patrón de una enfermedad de Alzheimer sería descenso de la beta 42 y aumento de proteína tau hiperfosforilada. A nivel de imagen, pues igual que tenemos los PET con amiloide, tenemos los PET que son capaces de marcar proteína tau. Después hay otros marcadores que también van apareciendo en el desarrollo de la enfermedad, también centrales, que marcan la patología de Alzheimer, pero que en el tiempo son un poquito más tardíos. Ya son pues otras isoformas de proteína tau, que también pueden detectarse mediante PET, porque se van depositando un poco de manera secuencial. Empiezan a nivel de la corteza medial, temporal medial, donde está alojado el hipocampo y la memoria, y se van extendiendo a nivel cortical. Y luego hay otra serie de biomarcadores que pueden estar presentes, pero que no aportan o no son claves para el diagnóstico, como por ejemplo marcadores de neuroinflamación o marcadores de degeneración, ¿no? Por ejemplo, los neurofilamentos. Los neurofilamentos es un marcador que se pueden detectar tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo, pero que aumentan en muchas enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson. Entonces, no es un marcador específico, por supuesto, de la enfermedad de Alzheimer, pero la presencia o la alteración de neurofilamentos no sería suficiente para hacer el diagnóstico, porque necesitaríamos tener los marcadores centrales, ¿no? A beta y tau. O también la proteína glial fililar, que con mucha apetencia pues, por los astrocitos maduros, que bueno, pueden estar alteradas, aumentadas en el líquido, pero como os digo, no serían por sí mismas tener capacidad para el diagnóstico. Y luego también se pueden encontrar marcadores de otras copatologías, como luego veremos. Es muy raro que en el Alzheimer tan solo exista patología beta, patología tau. Puede haber patología de alfa-sinucleína, de FUS, de mucha patología, y también eso lo podemos detectar. Por supuesto, si aparecen, pues pueden ayudar, pero realmente están muy alejados ya del diagnóstico. Mediante imagen cerebral utilizaremos para estos marcadores de inflamación y de neurodegeneración el PET con FDG, el PET de metabolismo, que no tiene nada que ver con el PET amiloide, o la resonancia magnética. Por tanto, hoy en día, para el diagnóstico, punción lumbar, PET tau, PET amiloide, descenso de la beta 42, depósito de amiloide a nivel cerebral. Poco después, la proteína tau fosforilada, aumentada, o la captación mediante tau. Y con eso podríamos hacer el diagnóstico de enfermedades. Además, también, igual que veíamos en la secuencia anterior, pues también esto tiene una secuencia. Lo primero que aparece a nivel del PET es la alteración a nivel cortical, la beta-amiloide. Después ya se empieza a apreciar proteína tau en las partes mediales del lóbulo temporal, después ya a nivel cortical, y aparece ya, en último término, la aparición de los síntomas y la aparición funcional, ¿no? Y esto es este continuo de enfermedad de Alzheimer que antes comentábamos. Al hilo también de la clasificación, pues el grupo este de estudio propone una clasificación en base a los marcadores positivos que tenemos en la persona, ¿no? Hablando de A, B, C o D. El A sería cuando solamente tenemos a nivel del PET captación de proteína beta, pero no de tau. El B es cuando tendríamos alteración del PET amiloide y ligeramente de proteína tau a nivel de los lóbulos temporales mediales. El C es cuando ya hay afectación también por proteína tau a nivel cortical, pero de forma moderada, y el D es cuando de forma severa, ¿no? A, B, C y D, un poco a medida que van apareciendo los marcadores. Y esto tiene también su correlación con los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. El grupo A sería cuando solamente detectamos descenso de proteína beta 42 en líquido, el B cuando hay moderada alteración de proteína tau, el C más severa y el D pues probablemente más. Y esto luego pues lo intentaremos correlacionar con la clínica. Entonces, desde el punto de vista de los biomarcadores, podremos clasificar la enfermedad de Alzheimer en estadio A, B, C o D, un poco con el estilo de Estos son imágenes del PET amiloide. Lo que hace es un trazador que es capaz de fijarse a la placa. Esto sería el cerebro de una persona sin enfermedad de Alzheimer y esta es una persona con enfermedad de Alzheimer. Como veis, los rojitos son placas de amiloide que están enfocadas, ¿no? Sobre todo pues, a nivel frontal, a nivel temporal, en la corteza cerebral, en definitiva. Esto es un poco ver cómo ese continuo que comentábamos, el cerebro sin enfermedad de Alzheimer, la fase de deterioro cognitivo ligero, en la que hay síntomas de pérdida de memoria, pero todavía se mantiene funcionalidad, cómo ya empieza a apreciarse la captación en el PET, o la enfermedad de Alzheimer cuando la captación
Además, existe una correlación, no muy exacta, pero sí bastante fuerte, entre la captación de A-beta amiloide en PET con la patología beta como tal. Como pueden ver, esta es un enfermo sin Alzheimer, no hay patología beta a nivel cerebral, deterioro cognitivo ligero, empieza a verse ya la presencia de placas o ya un Alzheimer establecido por el cerebro lleno de placas. Estas son las imágenes del PET-tau, empieza sobre todo a nivel de los lóbulos temporales mediales y luego se extiende a toda la corteza. Estas serían las dos pruebas de neuroimagen para el diagnóstico central de enfermedad de Alzheimer mediante biomarcadores. La resonancia, que siempre se ha utilizado para descartar otras patologías, también se puede utilizar como biomarcador de neurodegeneración o de inflamación, y veremos sobre todo pues, atrofia cortical muy marcada a nivel de la zona medial de los lóbulos temporales, de los hipocampos, incluso un poquito asimétrica, más en el lado izquierdo, si hay muchos problemas de lenguaje, ¿no? Y el PET-CDG, otro marcador de neurodegeneración, no central, en el que pues, lo que vemos, estudiamos el metabolismo cortical de las personas con Alzheimer, describiendo un hipometabolismo a nivel parietotemporal, a nivel posterior, que se llama el hipometabolismo a nivel posterior. Comparando el PET-amiloide con el PET-CDG, un paciente sin enfermedad de Alzheimer, nada de captación a beta-amiloide y un metabolismo completo a nivel cortical, deterioro cognitivo ligero, empieza a verse la captación de beta-amiloide y empiezan ya a verse algunas alteraciones a nivel del metabolismo cerebral, y en el cerebro Alzheimer, captación completa de beta-amiloide y una disminución a nivel parietotemporal del metabolismo. Y viendo entonces la enfermedad de Alzheimer como continuo y viendo también los estadios A, B, C y D, el grupo de estudio pues, propone 8 etapas dentro de la enfermedad de Alzheimer. En el año 1998 hablaban de 7, han introducido una nueva que es la etapa 0, y es que aquellos individuos que ya se saben que tienen la mutación genética de la presenilina 1, 2 o la APP, que desde que nacen saben que tienen ya una enfermedad de Alzheimer, y aunque no tenga todavía no se detecten los biomarcadores, pero como se sabe que sí o sí la van a desarrollar, ya se les llamaría estadio 0, aunque todavía no haya biomarcadores. El estadio 1, la etapa 1, sería la persona asintomática que por lo que sea se hace un estudio de biomarcadores y le sale positivo. Esto sería la etapa 1. La etapa 2 es donde empiezan ya a aparecer ciertos síntomas, pero síntomas tan sutiles que solo percibe uno mismo, que pueden pasar desapercibidos, que no afectan al funcionamiento diario y que además en los estudios neuropsicológicos son normales. Esto hay gente que lo equipara a los fallos subjetivos de memoria, ¿no? Personas que dicen, es que no me acuerdo, es que se me olvidan los nombres, no sé qué, que nunca le hemos dado importancia, esto será el estrés, no sé cuántos, y pues con el paso de los años algunos desarrollan enfermedades, ¿no? Pues sería este estadio 2, ¿no? En el que es casi imperceptible, uno lo percibe, pero cualquier exploración que uno haga va a ser normal, con lo que no existe. Y por supuesto, si se hace el estudio de los marcadores, sale positivo. La etapa 3 ya sería la etapa de deterioro cognitivo ligero, fallos de memoria, que permiten hacer vida más o menos normal, sin afectación todavía de las actividades de la vida diaria. Y ya las etapas 4, 5 y 6, donde empieza a haber ya un declive funcional, ¿no? Leve, moderado o severo, en función de la etapa. Estos serían las 6 etapas, o 7 si contamos lo 0, de la enfermedad de Alzheimer. Que si la mezclamos con las de los biomarcadores, pues entonces estaríamos en un estadio 1A, si desde el punto de vista de biomarcadores es el A, es decir, solamente A-beta, el biomarcador de A-beta positivo, y con síntomas pues muy leves, ¿no? O el 2A, el 3A, el 2B. Lo lógico sería pensar, si consideramos el continuo de la enfermedad de Alzheimer, pues que el estadio 1 de PET o de líquido cefalorraquídeo sería el estadio 1 de síntomas, es decir, síntomas leves. Y que pues, lo lógico sería encontrar estadios 1A, o 2B, o 3C, o 4, 6. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que pueden, en la gráfica que veíamos, adelantar o retrasar los síntomas. Hablaba antes del proceso continuo, primero afectación de A-beta, después tau, y después ya la aparición de síntomas. Pero si, por ejemplo, el cerebro tiene mucho daño vascular, o tiene patología de Parkinson asociada, o sea, puede ser que los síntomas aparezcan ya solamente con el depósito de A-beta y después o sea, que después ya venga el resto de biomarcadores que se trae. Por eso que no sería pues, raro encontrar pues, estadios 1C
O todo lo contrario, personas con mucha reserva cognitiva que retrasan, a pesar de tener un daño lesional a nivel patológico muy potente, pero retrasan la aparición de los síntomas, ¿no? Hay algún caso por ahí escrito de ajedrecistas que al fallecer con síntomas mínimos de pérdida de memoria, mínimos, casi sutiles, y a la hora de hacer la necropsia tenían el cerebro completamente minado de placas y de orillos. Es una patología severísima, no Alzheimer severo, pero clínicamente muy poco manifiesta. Es porque su reserva cognitiva pues, había hecho que los síntomas aparecieran mucho más tarde. De ahí pues, el interés, y no es el objeto de la conferencia, en insistir en los ejercicios de estimulación durante toda la vida para aumentar la reserva cognitiva. Otros biomarcadores que están investigando, pues se están investigando biomarcadores de inflamación, de beta, de tau, en líquidos más accesibles, porque el líquido cefalorraquídeo pues, no deja de ser una prueba cruenta, no tiene por qué ser dolorosa, pero no deja de ser molesta, ¿no? Y luego los trazadores mediante PET pues, son pruebas que todavía son bastante inaccesibles por disponibilidad y por economía. Se están investigando biomarcadores a nivel del sudor, por supuesto en plasmas, que decía yo, el beta 217, a nivel de la saliva, a nivel de los exudados nasales, a nivel de la orina, a nivel de las lágrimas, buscando siempre esa patología que nos permita hacer el diagnóstico. Toda esta presencia de biomarcadores, que supuso una revolución en la enfermedad de Alzheimer, como he visto hasta el punto de considerar una enfermedad biológica y no una enfermedad clínica, pues ha llevado al desarrollo de fármacos frente a beta-amiloide. Alguien dijo, si los síntomas de la enfermedad se producen por el depósito de las placas de amiloide, si quitamos las placas, desaparece la enfermedad. Bueno, muy bien. Y ya, bueno, ha habido varios, pero el primero que aprobó la FDA fue el aducanumab, un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la proteína alfa. Recibió una aprobación condicional por la FDA en el 2021 que fue muy controvertido. De hecho, sigue siendo muy controvertido porque parece que hubo ahí una serie de conflictos de intereses entre los evaluadores. El asunto es que fue muy controvertido. Y la aprobación se basó básicamente en su capacidad para eliminar la beta, aunque desde el punto de vista clínico era casi ineficaz. Pero como había tenido capacidad para quitar la beta, pues consideraron que podía ser eficaz. Sin embargo, pues había un número no desdeñable de efectos secundarios. Como les digo, ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Recientemente la FDA ha aprobado el lecanemab. El lecanemab, otro anticuerpo monoclonal, que recibió aprobación acelerada por la FDA y que ha demostrado una reducción significativa del 27% en el deterioro cognitivo en las fases tempranas. ¿Cómo? 27% menos. Esto es erróneo, como vamos a ver. No es que reduzca el deterioro cognitivo un 27%, sino que avanza un 27% más lento que el grupo placebo, pero el deterioro se sigue manteniendo, ¿no? Y esto se ve muy bien en las gráficas. Esto con dos escalas, la escala CDR y la escala SCOP, como el deterioro en la escala, ya luego veremos, en un punto ya se considera un deterioro significativo, pues hay un descenso del grupo placebo y el lecanemab desciende un poquito más lento, un 27% más lento. Y lo mismo pasa con la terapia, el descenso se produce. Eso a pesar de que en el beta-amiloide había ausencia casi completa de las placas. Este es el grupo placebo, seguía manteniendo su carga lesional y el grupo de lecanemab había limpiado las placas. Sin embargo, clínicamente el deterioro siguió. Hay algo que ahí se nos está escapando. Y ya recientemente está en proceso de aprobación por la FDA y también por la EMA el donanemab. El donanemab es un poquito diferente a los anteriores, pero con un concepto similar de remover las placas de amiloide y que ocurre pues algo parecido a lo que veíamos con el lecanemab. Hay un menor descenso del deterioro cognitivo en el grupo tratado y una casi ausencia total de placas. Seguimos en las mismas. Si hemos quitado la patología, se considera la causante de la enfermedad, porque la enfermedad sigue avanzando. Hay aquí algo que no pasa. Además, también el lecanemab actúa o se puede medir sobre la PETA 217 y pasa lo mismo, que desciende muchísimo la proteína tau, pero la clínica persiste. Por tanto, hay algo que aquí se nos está escapando. Y esto es una crítica, como luego adelantaré, se está haciendo a este grupo tan defensor de la biología de la enfermedad del Alzheimer. No todo será biología, cuando quitando la biología, la enfermedad sí. Entonces, los biomarcadores pues tienen su limitación, ¿no? Pues, todavía hay falta de métodos y materiales de referencia certificados para biofluidos. Hay menor sensibilidad para detecciones muy tempranas. La estadificación de los biomarcadores todavía no se correlaciona exactamente con el daño patológico como tal.
¿Y qué pasa con los puntos de corte? Se establece, por ejemplo, la proteína beta 42 por debajo de 500 microgramos es patológica, por encima es normal. Y el 499 o el 501, o el 480, eso todavía no está muy bien definido. Y luego, bueno, pues que los biomarcadores indican la presencia de patología, pero no necesariamente sean la causa única de los síntomas. Luego veremos, hay cerebros que tienen muchísima patología más allá de la enfermedad de Alzheimer. Y este es un caso, esto es una publicación también reciente, en el que un grupo de expertos valora 1.647 cerebros de personas con enfermedades neurodegenerativas. Ellos les dan los cerebros, pero no saben el diagnóstico clínico. Dicen, en base a esta patología, ¿usted qué diría que es? Pues un caos. ¿Por qué? Porque bien, que hay una gran heterogeneidad en la neuropatología de las enfermedades neurodegenerativas. Que lo normal es la coexistencia de múltiples patologías. No es excepcional que haya tau, beta, alfa-sinucleína vascular. No, eso es lo normal. Además, que hay combinaciones que se repiten constantemente, que no son aleatorias. Incluso personas sin diagnóstico clínico, personas clínicamente normales, asintomáticas, tienen ya varios biomarcadores o varias alteraciones neuropatológicas a nivel cerebral. Y, por tanto, esta complejidad tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Es decir, el modelo de una patología pura por enfermedad está obsoleto. Y hay que pasar todo el diagnóstico a la presencia de beta, es, a entender de muchos, pues un error, porque no podemos considerar que es la única patología que vamos a tener. Desde el punto de vista crítico, independientemente de todos los fallos que pueda haber, el desarrollo de biomarcadores ha permitido el desarrollo de fármacos, de crear líneas de investigación y de mejorar mucho con la enfermedad de Alzheimer, pero como en base al resultado de los fármacos, pues no todo el monte es orégano. ¿Y por qué? Porque es normal encontrar placas de beta-amiloide en personas que fallecen sin síntomas. Podríamos decir, claro, es que eso ya tiene una enfermedad de Alzheimer, pues que no da tiempo a desarrollarlo. Sí, pero si vemos, esta sería un poco la línea de la presencia de placas a medida que vamos cumpliendo, y esta sería la presencia de edad. Dista mucho, ¿no? O sea, lo que uno esperaría es que si realmente las placas amiloideas son la causa de los síntomas, pues podríamos tener una línea de demencia muy parecida a la presencia de beta. Y no es así. De hecho, a la edad de 85 años casi es más frecuente, es más probable no tener la enfermedad de Alzheimer que tenerla, a pesar de tener patología considerable a nivel de Alzheimer. Y entonces se plantea que igual el modelo clínico patológico que estamos estudiando, que estamos valorando, no es el real. Y hay gente que dice que realmente lo que pasa, y que es el evento inicial, no es un aumento de proteína beta 42 insoluble que provoca las placas, sino un descenso de la proteína beta 42 soluble. Porque la proteína beta 42 es muy importante para el funcionamiento de las neuronas. Incluso se podría considerar que es neuroprotector. O sea, pasamos de un concepto de proteinopatía a de proteinopenia. Es decir, no hay un aumento de la beta 42, hay un aumento de la beta 42 insoluble, pero realmente el evento inicial es el descenso de la beta 42 soluble. Y esto es un poco lo que ¿y por qué entonces detectamos la beta 42 baja en líquido? Puede ser, o porque, como dicen los clásicos, porque se acumula, o puede ser porque es que esté baja. No es que esté acumulada, sino que está baja. Y puede ser que la midamos baja, porque hay poca proteína beta 42. Esto es la parte que... Entonces podríamos hablar de la paradoja de la amiloide sin demencia, ¿no? Niveles altos de beta 42 soluble mantienen una condición normal en personas con positividad amiloide, es decir, personas que tienen un PET amiloide positivo, que han enfermedad de Alzheimer, y que se les mide la beta y están alta, ¿no? Cosa que no cuadraría con lo que hemos visto inicialmente. Bueno, pues la respuesta es sí. Se sabe que personas con positividad en PET para la beta, cuanto más alta sea la beta 42, mayor es su nivel de condición. Como personas con enfermedad de Alzheimer tienen una proteína beta 42 baja, y personas normales o sin síntomas tienen por encima de 800, o sea, un valor considerado normal, a pesar de que tienen PET positivo para beta-amiloide. Y además se puede ver en todos los grados de afectación cerebral, tanto en el leve como en el moderado como en el severo. A pesar de tener esa captación en PET, los niveles altos de beta protegen de la enfermedad de Alzheimer. Y esto pasa tanto en enfermos esporádicos como en aquellos que tienen la mutación de las presendinas. Se había dicho que esta mutación es tener ya una enfermedad de Alzheimer. Pues se sabe que incluso en personas
que tiene esta mutación, el tener niveles de A-beta-42 alfa retrasa la aparición de los síntomas, pero incluso hasta 20 años. Aquí se ve, esto sería, ¿no?, el retraso de aparición de los síntomas en personas que ya tienen la mutación, que tienen un PET positivo, pero que tienen niveles de A-beta-42. ¿Cómo se ve? Como lo verde es el retraso de aparición de los síntomas frente a aquellos que tienen niveles moderados o bajos de A-beta-42. Y esto viene un poco, y con esto pues ya voy terminando, si valoramos los 51 ensayos clínicos con fármacos antiamiloide que desde el año 2002 al 2023 tenemos, incluso 24 con anticuerpos anti-A-beta, vemos que efectivamente la captación de A-beta a nivel cerebral se reduce en el 86,7% de los ensayos. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el 60% no hay cambio, el 44%, o sea, 20%, el grupo placebo está mejor que el grupo tratado y tan solo en 8,9% el grupo tratado está mejor que el grupo placebo. Es decir, a pesar de la aplastante reducción de A-beta amiloide, clínicamente no hay ningún cambio. Incluso está mejor, porque además aparecen efectos secundarios, neuropatías áreas, hemorragias, etcétera, etcétera. Desde el caso del lecanemab, como comentaba, la reducción de un punto en el CDR es patológico y el aumento de un punto sería positivo. Y como se ve, eso que hay una menor reducción en el grupo tratado del 27%, pero que realmente es clínicamente relevante. Y además, algo que nos dice el estudio, y es que, bueno, lo dice pero con la letra pequeña, los efectos secundarios. Hay un mayor grado de atrofia cerebral en el grupo que ha recibido el fármaco frente al grupo placebo. No se sabe la relevancia clínica que eso puede tener, pero los efectos secundarios están. Entonces, dice, bueno, pero es verdad que si enlentece un poco la progresión, por algo será, ¿no? Algo tendrá que haber y quizá no sea, bueno, pues se sabe, y esto, antes de entrar en eso, esto es una comparación, el donepezilo, no es el primer fármaco que se aprobó, estaba la tacrina, que se retiró por la hepatotoxicidad, pero el donepezilo, que se aprobó en el año 1996, es verdad que el estudio es a 6 meses, aquí he hecho, bueno, la comparación a los 6 meses, el declive que hay de donepezilo frente a placebo o de lecanemab frente a placebo. Como comentamos, el lecanemab se reduce menos el declive, pero sigue reduciendo. Curiosamente, con donepezilo, en los primeros 6 meses hubo una mejoría clínica frente al grupo placebo. Esto tiene un efecto sintomático, pero comparando esos primeros 6 meses, podemos incluso inferir de una manera muy simple y muy burda que el donepezilo es más potente que cualquier anticuerpo. Esto no es así, pero bueno, el hecho es que realmente las esperanzas que había en los anticuerpos monoclonales pues no se están cumpliendo. ¿Y por qué puede funcionar algo? No porque quite la beta del cerebro, sino porque se sabe que el lecanemab aumenta la beta-42. Estas gráficas están en los anexos, esto no se verá en el paper original, que está publicado en inglés, en los anexos, se ve, y que aumenta la beta-42. Y revisando el resto de anticuerpos monoclonales, todos de una manera u otra, lo que hacen es aumentar la beta-42. De ahí que la corriente crítica diga que funcionan moderadamente, no porque quiten la beta del cerebro, porque sí, sino porque aumentan la beta-42. Y efectivamente se ve como a medida que hay más beta-42 que se considera que se correlaciona, ¿no?, con el descenso de la proteína con la captación de PET, pues hay una mejoría sintomática tanto en la CDR como en la VASCO. Por tanto, el aumento de A-beta-42 en el líquido se asocia con una menor progresión del deterioro y parece que ese es el mecanismo por el que estos fármacos pueden funcionar. También la disminución de A-beta también se asocia con el deterioro, pero como hemos visto, si fuera la patología, fuera la causa como tal, tendríamos que encontrar una mejoría más significativa. Acabo con esto. Estamos confundidos. Estamos hablando de que la patología beta es la causa de la enfermedad y quizás sea una consecuencia de ese descenso de beta-42 soluble. Estamos hablando del amiloide como agente causal tóxico y realmente no es más que un cambio biológico a nivel cerebral, pero sin ninguna relevancia clínica. Estamos enfocando el tratamiento frente al aclaramiento de la patología y deberíamos enfocarlo frente a la restauración de los niveles. Es decir, tenemos que pasar de una proteinopatía a una proteinopenia. Esto es algo que el tiempo nos irá diciendo. Yo, como ha comentado el profesor Gijón, soy nacido en Vitoria, mis padres son de Alhama de Granada, pero estoy afincado en Cádiz. Entonces, una de las cosas que cuando en Cádiz le llaman es el carnaval.
Y el carnaval, más allá del folclore, buscando, tiene cosas que no lo tiene ningún otro tipo de manifestación cultural. Y hay una definición de enfermedad de Alzheimer, de una comparsa que les voy a poner, si me permiten, que es la mejor definición que uno puede encontrar de enfermedad de Alzheimer más allá de los medios científicos. Y con esto, Con el paso del tiempo guardé un tesoro en una cara con tantos recuerdos de toda una vida. Pero hace poco tiempo en mi tesoro, cuando lo más que faltan recuerdos casi cada día. Por más que intento encontrarlo, no he podido lograr recuperar lo que tenía. Y aunque me afane en guardarlo, cuando miro la cara cada vez está más vacía. ¿Qué me estará pasando? Vaya memoria mía. Por la visita de tantos extraños mientras me despistan me lo estén robando sin tan siquiera darme ni cuenta. Voy de frente a amiga, ¿qué me está pasando? Que desde que había me estoy olvidando y me ha abrazado llena de pena. Ayer pude escuchar como un señor que va de blanco contaba a mi familia quién es el que está robando. Se llama Alzheimer y que la vida vencía, pero yo juré vencer aunque termine con vida. Hoy vino a verme una seña y llorando me decía, recuerda que soy tu hija. Mira que llega la cara, me ha visto a la brígida, que está vacía, que está vacía, que está vacía. muchas gracias por su atención. Si les parece, abrimos un coloquio al respecto de la conferencia. Doctora Rodríguez. Enhorabuena, fantástica la conferencia. La preguntita sabe me imagino que los casos con la relación familiar de las variantes patogénicas con la evolución del deterioro cognitivo precoz o tardío. ¿A las variantes genéticas? Sí, las variantes Sí. genéticas. Sí. Y No no hay hay... nada. Son casos muy raros. Sí, muy buena. Bueno, lo primero felicitarle porque la charla ha sido magnífica y sobre todo muy docente y con un final realmente magistral, totalmente magnífico, y muy original. Yo como radiólogo hay aquí casi un paralelismo de lo que ha ido contando, de lo que yo he ido viviendo. Porque recuerdo cuando empezábamos inicialmente que el diagnóstico era clínico, que no había imagen, que no había forma de diagnosticarla, cuando te pedían un TAP por la sospecha de una enfermedad, una
la profundidad de los surcos, la pérdida de los surcos temporales. Después ya, cuando apareció la resonancia magnética, pues empezamos a ver la zona del hipocampo, medíamos con una reglita el hipocampo, los surcos cerebrales del hipocampo, tratábamos de estudiar desde el punto de vista clínico la correlación que había entre la profundidad del surco, pero lo hacíamos un poco en plan imaginativo, porque no había publicaciones al respecto. Después algunos osados pues, empezaban a publicar algo y tal, y correlacionar un poco y tal. Y ya cuando llegó el PET, que realmente es el primer biomarcador visible desde el punto de vista de la neuroimagen, pues ya empezaron a... Y me ha sorprendido esto de que efectivamente puede haber PET positivo marcando placas amiloides y que el paciente no tenga... realmente para mí ha sido muy novedoso el tema porque no lo sé. Sinceramente, para mí ha sido muy novedoso. Y ahora pues estamos con otra variante, que son la espectroscopía, y estamos hablando ahora ya de una neuroimagen más avanzada, que son las terminales nerviosas, fundamentalmente a nivel del hipocampo y los lóbulos temporales, que están las últimas publicaciones al respecto, van por ahí. Y nada más, por eso he disfrutado como un enano, y por eso ha sido una cosa muy paralela, ¿no? Realmente no tengo preguntas, solamente felicitar. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, la neuroimagen se pedía, y si tiene un tumor, y si tiene una hidrocefalia, y era para descartar, ¿no? Y con el TAC, tiene 80 años, tiene un TAC más que suficiente. Luego empiezan a aparecer pues, ya la mejoría de la resonancia, y se puede efectivamente apreciar esa atrofia del lóbulo temporal. La revolución fue el PET, amiloide, en base al conocimiento ¿no? de la hipótesis amiloide, pero que, claro, poner, entender, ¿no? todos los huevos en la cesta de los biomarcadores sin tener en cuenta la clínica parece que puede ser un error, ¿no? Porque es una patología que puede, bueno, el estudio de las 1700 autopsias, enfermos con enfermedad de Parkinson diagnosticada tenían una beta amiloide, tenían alfa-sinucleína, enfermos como Alzheimer tenían proteína FUS, proteína tau, patología vascular. Entonces hay tal heterogeneidad de patología que puede dar biomarcadores positivos que seguro que va a confundir, ¿no? Si dejamos de entender la clínica de lado, pues vamos a tener un problema. Sí, y un pequeño apostillamiento, que algo que he introducido aquí y es tremendamente brillante desde mi punto de vista, y es que esta patología está muy mezclada con otras, como son las patologías de alteración de la memoria por alteraciones vasculares de pequeño vaso. Entonces la asociación de toda la degeneración por pequeño vaso y esto pues está muy mezclado y prácticamente desde el punto de vista, desde luego de la neuroimagen, es muy similar. Hay quien decía, el Alzheimer puro no existe, que el cerebro con 80 años no tiene patología vascular del cerebro. Claro, efectivamente. Esa patología es patogénica, es coexistente solamente, eso es difícil de saber, pero efectivamente. Y si ya la asociamos a la patología de los ganglios basales con el tema del Parkinson y demás, pues entonces ya ahí acaba y vámonos. Pues nada más, muchas gracias. Doctor Ortiz. En primer término, mi felicitación a los mismos técnicos del doctor Bueno, ¿no? Por la excelente presentación que le hemos escuchado. Yo quería conocer la historia natural de la enfermedad a través de la proteína baja liporal o el tau elevado liporal con o sin PET positivo, ¿no? En el sentido de historia natural, es decir, cuando aparecen estos marcadores y tal, cuáles son la evolución clínica en el tiempo de la secuencia y por otra parte también la ausencia es decir, por una parte la evolución clínica, manifestaciones clínicas y tal, en el tiempo, ¿no?
y en cuánto tiempo, en qué proporción, pues no debutan. Es decir, ver en cierto modo, analizar un poco la secuencia evolutiva en el tema de la historia natural. Y luego otra cuestión que bueno, la vacuna de la amiloide, ¿no? También ha estado en investigación, ¿no? Y bueno, parecía que eso podía ser extraordinariamente atractivo, ¿no? Es decir, bueno, si realmente creas anticuerpos neutralizantes, el fenómeno de la vacunología y tal se está extendiendo a muchísimas enfermedades en este momento, ¿no? Y una de ellas, por lo que yo tengo entendido, es que concretamente aquí también se ha desarrollado el proceso de investigación. No será precisamente porque eso tengo entendido que la investigación en esa línea ya no me parece que no ha conducido a nada, ¿no? Porque realmente, probablemente, pues todas las reflexiones finales que usted ha hecho tan acertadamente, ¿no? De la secuencia de que si estamos realmente en que la amiloide es la que realmente está originando la patogénesis, o realmente es un coadyuvante o un acompañante de, ¿no? Muchas gracias por las preguntas, la verdad es que son realmente interesantes. Empezando por la primera, en cuanto a la cronología. Claro, hoy en día, desde el punto de vista clínico, solamente se hacen punciones lumbares o PET para medir biomarcadores cuando ya hay síntomas. Entonces, síntomas muy sutiles, muy leves, en edades atípicas, lo hacemos y lo encontramos. Pero ya tenemos los síntomas, porque ya digamos que el proceso patológico está muy avanzado. Los estudios de investigación que hacen estudios de biomarcadores sin síntomas, pues ven que hay una progresión muy dispar. Hay personas que desarrollan síntomas en 10 años, otros en 15, otros que no los desarrollan jamás. Y bueno, depende pues, de muchas cosas, de la copatología que pueda existir, de factores de riesgo, etc. Pero a día de hoy, desde el punto de vista clínico, cuando ya tenemos síntomas, pues ya la evolución va a ser inexorable. ¿Por qué se hace la función normal? Pues para decir, efectivamente, estos síntomas sutiles son debidos a una enfermedad celular. Si tenemos síntomas y el biomarcador son negativos, dicen, estos síntomas no son enfermedad celular, será otra demencia de otro tipo, muscular, será una demencia de tipo de Levy, por lo que sea. Pero desde luego la evolución desde que el biomarcador positivo aparece es muy importante. Son años de evolución, incluso pues, hasta 10, 15 años en función de muchas variables. Y la segunda pregunta, las vacunas, un poco pasó, yo creo que se abandonaron por dos motivos. Primero, por falta de eficacia, porque la diana era el impedir el depósito de la beta. Si consideramos que es la causa, muy bien, pero si es una consecuencia, por mucho que evitemos el depósito, pues no hay eficacia. Y luego por la aparición de efectos secundarios. Hubo varios casos de encefalitis y de efectos secundarios serios y que realmente me hicieron abandonar esa línea porque ya se desarrollaron incluso anticuerpos monoclonales. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, gracias por la presentación, me ha encantado, ha sido muy clarificadora. La cuestión es, ¿qué relevancia tiene el diagnóstico preciso de Alzheimer desde el punto de vista clínico? Porque, entre otras cuestiones, es que el Alzheimer puede concurrir con la patología clásica, con la llamada demencia que conocemos desde siempre. ¿Es importante el diagnóstico para así modificar la actitud terapéutica? A día de hoy, no todavía. A día de hoy, no todavía, porque los fármacos que hay son puramente sintomáticos. Entonces, no van a modificar la evolución de la enfermedad. Si realmente el desarrollo de nuevos fármacos, como estos que hemos comentado, otros que puedan salir, demuestran una eficacia, y sobre todo una eficacia en fases muy iniciales o incluso en fases asintomáticas de la enfermedad, entonces ahí sí sería importante, porque cuanto antes hagamos el diagnóstico, antes se instaura el tratamiento. Pero eso todavía, que parece que está a punto de llegar con el donanemab, con el lecanemab, no acaba de darle la reforma. Pero a día de hoy, la verdad es que hacer un diagnóstico precoz, más allá del interés que pueda tener efectos sociales, familiares, ¿no? Yo un día en las clases de la facultad comentaba, si ustedes tuvieran la posibilidad de saber que tienen una enfermedad de Alzheimer, querrían saberlo. Me decía yo no, yo sí, pero dijo, bueno, pues yo sí, porque igual
me dedico a vivir de otra forma, ¿no? Dejo la carrera y me vuelvo a ir de viaje. O sea, que puede tener esa explicación. Desde el punto de vista clínico, el hacer un diagnóstico precoz hoy no aporta gran. En el momento que hay fármacos realmente eficaces, entonces... Porque lo realmente decepcionante en algunas ocasiones cuando vemos a los pacientes es que pueden concurrir con otra patología. Sí. Y más que nada por la edad. Entonces muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Sí, es complicado, pero esa es la realidad. A pesar de... Claro, no podría... la parte última de la crítica, pues, escuché una videoconferencia del doctor Alberto Spay, es un neurofisiólogo chileno, que es muy activo en redes sociales con la teoría esta del descenso de la beta-42, ¿no? Y de hecho, pues, alguna de las diapositivas ha tenido la gentileza, ¿no?, de facilitármelas. Y no sé a qué iba esto. La relevancia del diagnóstico. La relevancia del me acuerdo. Sí, que podría, yo le hice una pregunta, si realmente hay tanta evidencia como soporta, ¿no?, este anomalía, ¿no?, por qué la comunidad científica sigue desarrollando fármacos, sigue hablando de los biomarcadores, sigue hablando de eso. Es difícil de contestar, pero estamos hablando de una enfermedad tan frecuente que hemos encontrado una línea que ha dado esperanza a miles de enfermos y miles de familias. El reconocer ahora que estamos equivocados puede ser una catástrofe a nivel mundial, ¿eh? Y de ahí que sigamos ahí en el error, que tampoco está claro que es un error, pero que sigamos ahí en ese hilo, a pesar de que hay muchas evidencias que dicen que puede ser equivocado. Pero es cierto que si ahora dicen ustedes que todo esto que hemos hablado de Alzheimer, esto es completamente diferente, y todo lo que hemos invertido en millones de euros o de dólares para fármacos antiamiloide no funciona, y que estamos igual que en el año 1906, ¿no?, que Alzheimer es una enfermedad. Eso puede ser algo muy impactante a nivel mundial. Buenas tardes. Una de las preguntas que me surge a raíz de esta ponencia que hemos tenido, que la verdad que ha sido muy docente, es el uso de, porque hace algún tiempo justo estuve leyendo sobre esto, y el uso de los inhibidores de la base 1 que se habían hecho experimentos ya en ratones, y que se había visto un porcentaje significativo de mejoría. Pero claro, era en un estadio muy precoz. Esto no anularía directamente de golpe este depósito de A-beta-42. Y por otro lado, en el uso de anticuerpos monoclonales se ha estudiado posteriormente la funcionalidad neuronal, tanto mono como las conexiones interneuronales, si siguen estando activas o han tenido alguna deficiencia. Con respecto a la primera pregunta, es verdad que los estudios de la base 1, la beta-secretasa, ¿no?, que actúa en la vía amilodogénica, también ha sido una línea de investigación, y es cierto que en ratones han funcionado, pero claro, tenemos el problema de la copatología. Los modelos animales de Alzheimer tienen placas muy definidas, y ovillos sí tienen, ¿no?, porque muchos de estos son solamente modelos animales de beta-amiloide. Pero eso en la vida real no es así, porque hay tanta convivencia que ha hecho que no funcione. Además, son fármacos que generalmente muy mal tolerados. De hecho, también se frenó un poco esa investigación porque los efectos secundarios eran tremendos. En cuanto a la segunda pregunta, yo lo desconozco. Si hay, desde luego publicado, que yo sepa, ¿no?, han medido niveles de captación en PET y correlación clínica mediante escalas neuropsicológicas. Pero desconozco si hay estudios más finos a nivel de funcionalidad neuronal de esa parte del cerebro que ha sido liberada de beta-amiloide. Bueno, tampoco me refería a esa parte concreta en la que se ha quitado la placa de beta-amiloide, porque si ya entendemos el cerebro como ese conectoma, ¿no?, que la función neuronal que pierde una parte la adquirimos en la otra por la plasticidad, a lo mejor sería interesante esa línea, ¿no?, el ver si la funcionalidad
neuronal está conservada o buscar más atómicamente, más molecularmente, qué es lo que está fallando y no centrarnos tanto en lo macroscópico como ha pasado hasta ahora. Sí, comparto esa opinión, creo que sería muy interesante. Yo me temo que va a estar afectado, ¿no? Me temo que va a estar afectado, pero realmente desconozco si hay seguro que no tengo yo datos grandes para contestar eso. Pero mi impresión es que va a estar afectado, porque ser un proceso patológico secuencial, ya la presencia de beta y de síntomas conlleva necesariamente pérdida sináptica, pérdida de neurotransmisores y pérdida neuronal. Entonces, pero sería interesante. Muchas gracias. Bueno, yo te felicito y reitero mi admiración por ti, obviamente. Yo, desde mi punto de vista de internista y de paliativista, me parece interesante que reflexionemos todos en tanto a la precocidad del diagnóstico, que puede ser fatal para cualquiera de nosotros el recibir ese diagnóstico, pero sí el pensar en que toda la sociedad debería tener en cuenta que cuando la enfermedad avanza, nuestra actitud es paliativa, ¿vale? Ese concepto todavía no ha calado suficientemente en la sociedad. Todo el mundo piensa en los oncológicos y en los cuidados paliativos en los oncológicos, y no se tiene todavía el concepto de cuidados paliativos en la demencia avanzada, que hay muchísimas publicaciones en este sentido y hay muchos que pensamos que nuestra actitud en fase avanzada en los enfermos con demencia debe ser absolutamente paliativista. Y en ese sentido, la población debe concienciarse en anticipar sus voluntades, ¿vale? Y ahí todos los profesionales sanitarios tenemos una gran labor de concienciar a la sociedad en qué cada uno de nosotros quiere cuando lleguemos a esa fase en la que no podemos decir lo que queremos. Entonces, obviamente los diagnósticos estos son terribles, pero en fases iniciales me permite tomar decisiones. El estudiante te decía, yo me voy por ahí a pasármelo en grande cuando sé que me va a ocurrir algo de esto. Pero cuando estamos en esta fase todavía, con nuestra conciencia clara, yo puedo decir a mis hijos, no quiero que me pongáis esto, no quiero que me hagáis aquello, no quiero que me tratéis neumonía tras neumonía, dejadme tranquilo, es decir, tomar decisiones autónomas, precozmente, para que nuestra final de vida sea como nosotros queremos y no como los médicos quieren o como mi familia quiere. Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, porque ya llega un momento en que ya la capacidad para decidir está tan mermada que aparte que legalmente no se puede, porque efectivamente ya deberíamos planificar, ¿no?, nuestro futuro, pero realmente ahí hay un trabajo todavía que hacer importante. Estamos en una fase muy verde de esto, ¿no? Pero sobre todo porque la sociedad todavía no tiene esa conciencia que necesita tenerla. O sea, las decisiones finales las deberíamos tomar nosotros con antelación y no dejar que nos las tomen. Mucha eutanasia, mucha historia. Totalmente de acuerdo. Me permite una pregunta. El problema que a mí me surgió cuando vi salir el primero de estos fármacos fue si es un fármaco que actúa sobre una placa que en realidad lo que representa es la muerte de una neurona, ¿cómo podemos esperar que eso mejore el funcionamiento cerebral? O sea, el asunto es que el depósito de alfa-beta 42 implica que la neurona ha muerto. Entonces, si nosotros dirigimos nuestra terapia sobre algo que en definitiva lo que representa es la muerte de esa neurona, claro, yo no había terminado de entender, y la verdad es que le agradezco la visión al doctor Moya al respecto. Si paramos la investigación en esto puede ser una crisis mundial, ¿no?
pero realmente yo sigo sin verle el significado farmacológico a esto. Sí, de hecho, si uno ve el desarrollo de los primeros que salieron, ¿no? Que se han ido haciendo trampas al solitario. No funciona, es que lo hemos puesto demasiado tarde. Ya hay mucha pérdida neuronal, vamos a ponerlo un poquito antes. Tampoco funciona, es que todavía es demasiado tarde. Vamos a ponerlo casi sin síntomas y se ve que sigue sin funcionar, ¿no? Incluso ahora insisten en ponerlo en personas con biomarcadores años antes de que aparezcan los síntomas. Y el resultado probablemente sea el mismo, ¿no? Porque lo que defienden es que la neurona se muere porque se deposita la placa. El concepto quizás es diferente. Es que la neurona, o sea, la placa se deposita porque la neurona está dañada. Es un mecanismo de defensa de la neurona. Y ahí está, esa es la paradoja, pero seguimos insistiendo en eso, ¿no? Cada vez antes, porque no, que mutare, no, que todavía mutare, no, que todavía mutare. No sé, pero hay que ponerlo con la vacuna del sarampión al nacer, ¿no? A ver si ya es pronto, no sé. O la verdad. Con respecto a lo de las vacunas, si me permiten un segundillo, les recomiendo. Hace 3-4 semanas salió un artículo tremendamente impactante sobre la evolución de los sujetos en función del tratamiento con la vacuna del herpes zóster. El porcentaje de demencia se redujo en un 20% de aquellos vacunados frente a herpes zóster en un seguimiento a 8 años y en personas con más de 80 años. Y ahí nuevamente, y desde un punto de vista pues probablemente muy primario, uno piensa, aquí no había anatomía patológica, con lo cual ignoro si se trataba de Alzheimer o de otro tipo, pero muy probablemente lo que sí que está claro es que no es bueno que tengamos ningún virus en estado de latencia dentro de nuestro organismo. Ni el herpes zóster, ni el citomegalovirus, ni el Epstein-Barr, porque todo ello está demostrado que tarde o temprano a algunos nos pueden hacer daño, ¿no? Juan Miguel Moya, muchísimas gracias. Ha sido una sesión encantadora. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo por la participación tan activa que han tenido en esta sesión. Quedan emplazados para la próxima. Se levanta la sesión.